Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profe. Bien, pues vamos a continuar, jóvenes. ¿Se alcanza a ver el pizarrón? ¿Se ve? Sí, profe. Sí, profe. Vamos a ver el día de hoy la solución, ahora sí, de ecuaciones diferenciales de segundo orden, que pueden ser lineales o no. De hecho, este tema es un tema que podría haber visto en la unidad anterior, porque se trata de resolver una ecuación diferencial de segundo orden y bajarla a una de primer orden. Y como ya podemos resolver ecuaciones de primer orden, pues entonces ya fácilmente podríamos resolver esas ecuaciones de segundo orden. Ajá. Pero para poder resolver ese tipo de ecuaciones, hay que distinguir una característica importante que presentan, ¿sí? Entonces, le voy a poner así: ecuaciones diferenciales de segundo orden. Ecuaciones diferenciales de segundo orden ecuaciones diferenciales de segundo orden. Le voy a poner de tipo especial. De tipo especial. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, es posible resolver una ecuación diferencial de segundo orden. Es posible resolver una ecuación diferencial de segundo orden cuando se presentan dos casos especiales. Dos casos especiales. A eso me refiero con tipo especial. Dos casos especiales. Yo voy a poner así, mira. Primer caso. Se tiene la ecuación. Se tiene la ecuación diferencial f de x, y', y' igual a 0. Se tiene la ecuación f de x, y', y' igual a 0. Que como observarás, mira, en términos generales, una ecuación diferencial de segundo orden se escribe así: f de x, y', y', igual a 0. Pero un caso es especial, en este caso es especial, porque en la ecuación diferencial no aparece qué variable, mira. Aparece la x, aquí aparece y', aquí aparece y', pero ¿quién no aparece? Pues y, ¿no? Y. O sea, no aparece la variable dependiente. Y a ese tipo de ecuaciones le llamamos ecuaciones diferenciales de segundo orden, en donde no aparece la variable dependiente y. No aparece la variable dependiente y. No aparece la variable dependiente y. Entonces, ejemplos de esas ecuaciones, si quieres, de una vez te los presento.
ejemplos de esas ecuaciones diferenciales. A ver, por ejemplo, aquí los voy a poner. Ejemplos de estas ecuaciones son las siguientes. Ejemplos de estas ecuaciones son. Ejemplos de estas ecuaciones son los siguientes. Mira, número 1. Y' igual a 3 por 10 menos x. 2. X, y' más y' igual a 0. 3. X cuadrada por y' más y' al cuadrado menos 2xy' igual a 0. 4. 1 más x cuadrada por y' más xy' más 3x igual a 0. Otra ecuación de ese tipo puede ser esta. 2y' igual a y' al cuadrado más 1. Xy' igual a y' más y' al cubo. 7. X cuadrada más 2y' por y' más 2xy' igual a 0. Por ejemplo, esas ecuaciones, todas ellas, son ecuaciones que tienen esta estructura, mira. F de x, y' y y' igual con 0. Todas ellas son de esta estructura. Aquí lo pongo. Todas estas ecuaciones presentan esta estructura, observa. La ecuación número 1 aparece y' y aparece x, pero no aparece la y. Aquí particularmente no aparece y'. En la segunda ecuación, mira, aparece x, y', pero no aparece y. X cuadrada, y' más y' al cuadrado menos 2xy', no aparece y. Lo mismo para esta ecuación, no aparece la y, no aparece la y, no aparece la y. Todas ellas son ecuaciones que podemos escribir como ecuaciones diferenciales de la forma f de x, y', y' igual con 0. No aparece la variable dependiente y. Y una cosa muy interesante es que las ecuaciones pueden ser lineales o no. Vean, por ejemplo, la ecuación número 1. La ecuación número 1 es lineal. A estas alturas del partido, ojalá, espero, que ya identificas de manera inmediata cuando una ecuación diferencial es lineal. Esta es una ecuación diferencial lineal de segundo orden. La 2 también. La 3, por supuesto que no.
está y' elevada al cuadrado. La 4 es una ecuación lineal, mira. La 4 es una ecuación lineal. La 5, no lineal, por supuesto. La 6, no lineal, porque y' está al cubo. Y la 7 también, desde luego, es no lineal. Entonces, ese es un detalle interesante, que podemos tener ecuaciones diferenciales de segundo orden, lineales o no, en donde no aparece la y. Y cuando ese es el caso, tenemos la ventaja de poder resolver estas ecuaciones diferenciales introduciendo simplemente pues un cambio de variable. Cambiamos la y' por una función p y en consecuencia y' pues va a ser p'. ¿Sí? Esa es la forma en la que podemos resolver estas ecuaciones. La ecuación de segundo orden la podemos bajar a una de primer orden. Entonces, ¿puedo borrar esto, jóvenes? Quiero que lo copien, por favor, porque estos primeros 7 ejercicios son los que corresponden a una de las tareas que voy a dejar. Entonces, por favor, estos ejercicios los copian bien y me los van a entregar resueltos una vez que yo diga la teoría. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, voy a borrar. Y entonces, mira, ¿qué es lo que se hace? Pues es algo muy sencillo. Tenemos la ecuación siguiente. Tenemos f de x, y', y' igual a 0. Bueno, pues hagamos y' igual con p. Es decir, y', como sabes, es la derivada de y con respecto a x. A eso llámale p. Entonces, ¿verdad? Entonces, y', ¿quién sería? Y' tendrá que ser precisamente la derivada de p con respecto a x. O sea, esto es igual a p'. Y' igual con p, y' igual a p'. Por lo tanto, ¿verdad? Por lo tanto, la ecuación de segundo orden, esta es la ecuación de segundo orden, la ecuación de segundo orden se reduce a una ecuación de primer orden. ¿Cuál? Pues en lugar de tener esta f mayúscula, ahora voy a tener una ecuación diferencial de la forma f de x, p, p' igual a 0. Esta es una ecuación de primer orden, mira, donde la variable dependiente es la p y la variable independiente la x. Entonces, esta ecuación ya es de primer orden. Puede ser una ecuación lineal de primer orden, una ecuación homogénea, una ecuación exacta, ya de las que ya sabes resolver, de esas que te puse en el primer examen. La resuelves y una vez que la resuelves vas a encontrar p. Pero p ¿a qué es igual? A d y en dx. Entonces, para poder encontrar la y, porque yo necesito encontrar la y, integro de nuevo la p. De tal manera que a través de una integración sucesiva, 2 veces, resuelvo la ecuación diferencial. ¿Se entiende? Veamos un ejemplo. Veamos un ejemplito. Voy a borrar. ¿Puedo borrar?
Sí, permíteme un segundo, profesor. Entonces, una vez cuando ya llegamos a esta, ¿verdad? Entonces, ecuación de primer orden. Se resuelve por los métodos ya conocidos, ¿verdad? Repito, pues puede ser una ecuación lineal, puede ser una ecuación de variables separables, etc. Tú la resuelves ya identificando esa ecuación de primer orden. Por ejemplo, resolver la ecuación diferencial x cuadrada por y' más y' al cuadrado igual a 0. X cuadrada por y' más y' al cuadrado igual a 0. ¿Qué tenemos? Pues evidentemente lo primero que tengo que identificar es que se trata de una ecuación de segundo orden en donde no aparece la y. Esta es una ecuación no lineal. Una ecuación no lineal. Y' está elevada al cuadrado. Entonces, pues observamos, ¿verdad? Observamos que la ecuación no contiene a la variable independiente y. Por lo tanto, podemos hacer y' igual con p y y' igual con p'. Entonces, esta ecuación, ¿en quién se convierte? Entonces tenemos, ¿verdad? X cuadrada por y', pero y' es p', más y', que es p, al cuadrado, igual a 0. Y esta, por supuesto, es una ecuación diferencial de primer orden. Ecuación diferencial de primer orden. ¿Alguien me puede decir qué tipo de ecuación es esta? Y es una de primer orden, como esas del primer examen. ¿Es lineal? ¿Es separable? ¿Qué tipo de ecuación es? Separable, ¿no? Separable, ¿verdad? ¿Por qué separable? Pues porque observo que la p, que es la variable dependiente, la p, para que sea una ecuación diferencial separable, la p debe de ser una función que depende de una x por otra función que depende de p. La p'. Entonces, si tú de aquí despejas la p', mira, p' va a ser igual a ¿quién? A menos p cuadrada, lo escribe así, a menos 1 en x cuadrada por p cuadrada, ¿no?
Este pasa para allá con signo negativo y luego x cuadrada pasa dividiendo y entonces la puedo escribir así, como menos 1 entre x cuadrada por p cuadrada. Mira. 1 en x cuadrada es la función que depende de x y p cuadrada es la función que depende de p. Por lo tanto, esa ecuación es separable, ¿verdad? Ecuación diferencial de primer orden, separable. Ah, pues qué padre cuando son separables, ¿no? Porque en este caso, ¿cómo le hago? Pues las x con su diferencial de x y la p con su diferencial de p. Entonces, las separas. Esta p', no olvidar que es derivada de p con respecto de x. Entonces, ¿cómo va a quedar? Dp entre p cuadrada igual a menos dx entre x cuadrada, ¿verdad? El diferencial de p con su p, el diferencial de x con su x. Y ahora sí, pues separando e integrando, ¿verdad? Entonces aquí, integro aquí, y agrego una constante C1. Una constante C1. ¿Cuánto vale la integral de dp en p cuadrada? Menos 1 sobre p. Igual a, entonces aquí va a ser 1 sobre x cuadrada, ¿verdad? Más C1. No. Sería... Ah, perdón, menos 1 en x. Sería lo mismo. 1 sobre x. Sí. Entonces, ahora despejo de aquí la p. Voy a ponerle menos aquí. Y menos aquí. Y este signo negativo, pues es nada más, como C1 es una constante, ¡pac!, se come a este y la puedo poner positiva y eso no importa. Pero como luego eso provoca confusión, lo dejamos así. Entonces, ¿esto a qué es igual? Pues a menos 1, ¿verdad? Menos C1, ¿verdad? Menos 1, menos C1 entre X. Por lo tanto, P a qué es igual. Esto lo voy a escribir así. A X entre C1 más 1, con signo negativo. Aquí está P. Ya resolví la ecuación separable de primer orden. Ahora, ¿qué cosa? Es igual a la derivada de y con respecto de x, pues entonces esto va a ser igual a menos x entre C1 más 1. ¿Estamos de acuerdo? Entre menos C1 más 1. Daniel Sánchez. Llega media hora tarde. Ok. De y en de x igual a menos x entre menos C1 más 1. Bueno, pues ahora ya, ¿qué hacemos? Entonces y, ¿verdad?, va a ser igual a la integral, con signo negativo aquí afuera, de x entre C1 más 1 por diferencial de x, ¿no es cierto?, más una constante C2. Y ya, integras ahí. Profe, antes de que borre esa parte, bueno,
En la integral le iba a preguntar que si no sería más x 1 sobre x, porque como era de x sobre x al cuadrado, cuando lo integrábamos con el menos de afuera y el menos que quedaba se anulaba y sería positivo, ¿no? No lo entendí. A ver. Otra vez lo voy a pintar. La ecuación es. No, sí, de hecho, lo que se refiere es que sí quedó eso, pero el 1 sobre p quedó con signo negativo, y el signo negativo se pasó del otro lado, al 1 sobre x, que quedó positivo. Entonces, ¿estoy mal? No, sí está bien, porque el 1 sobre p nos había quedado negativo, el 1 sobre x nos había quedado positivo, y nada más le pasó el signo del otro lado. A ver, voy a escribirla de nuevo. Es x cuadrada por p' más p cuadrada igual a 0. Esa es la ecuación que me queda. ¿Quién preguntó? ¿Perdón? Una Yo señorita. sí, ¿Quién? Paola Yebra. Yebra, ¿qué es eso? Paola Yebra. mi apellido. Es un circulito con su foto. ¿Es usted? Sí. Muy bien, entonces es x cuadrada p' más p cuadrada igual a 0. De nuevo, de nuevo, para todos. Esto es lo mismo que x cuadrada por la derivada de p con respecto de x igual a menos p cuadrada. Entonces, la derivada de p con respecto a x es igual a menos 1 entre x cuadrada por p cuadrada. Esta ecuación, por supuesto, es separable, ¿verdad? Separable. Las p's con su diferencial de t. Entonces, dp en p cuadrada igual a menos dx en x cuadrada. Integro y agrego mi constante. La integral de dp en p cuadrada es menos 1 en p. Y la integral de dx en x cuadrada es menos 1 en x. Con el menos se hace más. Y aquí me queda más c. Este es C1. Y aquí está, en principio, la integral de esta ecuación diferencial, en donde lo que observo es que tengo el recíproco de p, pero a mí me interesa la p. Entonces, pues nada más tengo que tomar su recíproco, ¿no? Aquí es menos 1 entre p. ¿Qué hice? Dije, pues le voy a quitar aquí este signo negativo y se lo pongo aquí. Y luego se lo pongo aquí. Y entonces 1 en p es igual a menos 1 en x menos C1. ¿Está bien, señorita Paola? Sí, profe, ya resolvió mi duda. ¿Ya qué? Ya resolvió mi duda. Ok. Entonces, pues ya simplemente tomamos el recíproco, pero por antes de ello, pues simplifiquemos este segundo miembro, ¿no? Tomo como común denominador a x entre x a 1, entonces me queda menos 1, menos, este está entre 1, x entre 1 a x, por c1 menos c1x, ¿no? Me quedaría así. ¿Estoy bien? Sí, profe. Factorizo ese signo negativo. Y entonces tengo que 1 sobre p es igual a menos 1 más c1x entre x. Y por lo tanto, puedo tomar el recíproco. P igual a ¿qué? A x entre 1 más 1 por x con este signo negativo aquí. ¿Estoy bien?
¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, ¿pero P quién es? De y en de X. Entonces, esto es igual a menos X entre 1 más C1 por X. Y ahora sí, nuevamente vuelvo a integrar, ¿verdad? Para poder encontrar la y. Porque el objetivo de la solución de la ecuación diferencial es encontrar la y, la función y de x. Entonces, integramos nuevamente y que obtengo diferencial de y es igual a menos x, diferencial de x entre 1 más c1 por x. Entonces, integro y agrego mi constante c2. O sea que y va a ser igual a la integral de esa función. X entre 1 más c1x por dx, ¿no? Hay que evaluar esta integral. Entonces, ¿qué haría? Pues divido, ¿no? X entre c1 por x más 1. ¿A qué toca? A 1 en c1, ¿no? 1 en c1 por c1x me va a quedar x. Más por más, pongo menos. Luego, 1 en c1 por 1 me queda 1 en c1. Más por más, pongo menos. Este cancela y me queda menos 1 en c1. Entonces, esto es igual a menos la integral de ¿quién? A 1 entre c1, que es el cociente, menos 1 entre c1, todo dividido entre c1x más 1. Y ahora sí, integro esto, ¿no? ¿Jóvenes? Sí, profesor. Sí, profe. ¿Y qué me da? Me quedaría que y va a ser igual a menos, ¿verdad? La integral de 1 en c1, pues 1 en c1 por x. Luego menos 1 entre c1, que sale como constante, y la integral de dx entre c1x más 1, pues es un logaritmo natural, ¿no? Porque aquí voy a integrar algo u igual con c1x más 1, diferencial de u es igual a c1, diferencial de x. ¿Qué tengo? X por x, c1x más 1, ¿verdad? Pues simplemente nada más multiplico por c1 y divido entre c1. Entonces aquí me va a quedar menos 1 entre c1 al cuadrado por el logaritmo natural de c1x más 1. Cierro, más c2. Y ahí tienes la solución de la ecuación diferencial. ¿De acuerdo? Como se observará, pues me aparecen mis dos constantes. C1 y C2. ¿Alguna pregunta? Prof, entonces cada que vayamos subiendo de orden una ecuación diferencial, ¿se va a ir aumentando una constante? Pues por supuesto. Si tengo una ecuación diferencial de tercer orden, su solución general estará dada en términos de 3 constantes. Si es de primer orden, su solución general está dada en términos de una solución uniparamétrica, es decir, una constante.
Si es una ecuación diferencial de segundo orden como estas, me deberán aparecer dos constantes en su solución general. Eso lo hemos planteado desde el principio que hablábamos de la solución de ecuaciones diferenciales, ¿no? A ver, no sé si esa era la pregunta que me hacía o a qué se refería. Sí, que ahora entonces cuando tengamos planteamientos, bueno, sí, de problemas de valores iniciales, vamos a tener que encontrar las dos Cs, ¿no? Sí, así es. Para poder resolver C1 y C2, pues obviamente en mi problema necesito las condiciones iniciales. En este caso no me están dando eso, entonces yo lo que tengo que dar es la solución general. ¿Ok? Sí, profe, muchas gracias. Muy bien, pues este es el caso cuando tenemos una ecuación diferencial de segundo orden en donde no aparece la variable y. Hay un segundo caso en donde lo que no aparece es la variable independiente x. No aparece la variable independiente x. Y entonces también es posible resolver ese tipo de ecuaciones diferenciales. También es posible resolver ese tipo de ecuaciones diferenciales de manera pues relativamente sencilla. ¿Sí? Entonces lo voy a poner aquí, segundo caso. Podemos tener, una ecuación diferencial de la forma f de y' y y' igual a 0, en donde no me aparece la variable independiente x. No aparece aquí. La variable independiente x. No aparece la variable independiente x. Por ejemplo, ejemplos son los siguientes. Ejemplos de ecuaciones diferenciales en los que no aparece la variable independiente x. Ejemplos son los siguientes. Voy a pintar un y por y' más y' al cuadrado igual a 0. 2 y por y' más 1 más y que multiplica a y' al cuadrado igual a 0. 3 y' igual a y' por e a la y. 4 y cuadrada por y' más y' al cubo igual a 0. Otra ecuación puede ser
puede ser esta. 5. Y' más 2y por y' igual a 0. 6. Y' más y' al cuadrado menos 2 a la y por y' igual a 0. Y' menos alfa cuadrada por y igual a 0. Y por y' igual a y cuadrada por y' más y' al cuadrado. Esta, por ejemplo, sujeta a estas condiciones. A que y en 0 sea igual a menos 1/2 y y' en 0 sea igual a 1. Este es un problema de valor inicial. 9 y por y' menos y' al cuadrado más y' al cubo igual a 0. Todas estas ecuaciones diferenciales son ecuaciones en las cuales, si ustedes analizan, las observan, en ninguna de ellas aparece la variable independiente x. ¿Sí está claro, jóvenes? En ninguna de estas ecuaciones aparece la variable independiente x. Profe, ¿Sí? y por ejemplo, como en ninguna de esas aparece x, bajo ninguna circunstancia al momento de reducirla a una ecuación de primer orden, saldría alguna separable, ¿verdad? ¿Saldría qué? ¿Alguna separable? Puede ser separable o puede ser de cualquier tipo de ecuación lineal, de cualquier tipo de ecuación de primer orden. En el ejemplo anterior, pues resultó ser separable la ecuación de primer orden, pero puede ser de cualquier tipo. Pero siempre de primer orden, por supuesto. Entonces, ahora obsérvese este caso, vuelvo a repetir, cómo en ninguna de las ecuaciones que está aquí planteada aparece la variable independiente x. Todas estas ecuaciones, todas, tienen la forma f de y' igual 0. No aparece la x, mira. Sí aparece y', y'. Por lo tanto, estas ecuaciones diferenciales las podemos identificar, ¿sí? Como se observará, en este caso, también puede haber ecuaciones que son lineales o no. La primera ecuación es no lineal, la segunda es no lineal. Esta ecuación sí es lineal, pero no aparece la variable x. Esta es no lineal, no lineal. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer aquí en este caso? Bueno, pues justamente algo muy similar, salvo que la segunda derivada ya no la puedo cambiar nada más por p'. Veamos qué hacemos.
¿Puedo borrar esto? Porque estos son los ejercicios que van a ser también de tarea. Por favor, copiarlos. ¿De acuerdo? ¿Puedo borrar esto? Sí, profe. Sí, profesor. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, tenemos la ecuación diferencial f de y b' igual con 0. Bueno, pues también hagamos y' igual con p, mira. Pero como en la ecuación no aparece la x, entonces no podríamos escribir y' igual con p'. Porque ¿qué obtendría? Que esta ecuación me quedaría de la forma f de y. Y' es p, pero aquí la pondría p. Y y' es la derivada de p con respecto de x. Obsérvese. Me aparece x, me aparece p y me aparece y. Aquí aparecen 3 variables. Entonces yo no podría cambiar y' por p' nada más. Lo que sí puedo hacer es justamente aplicar la regla de la cadena. La bendita regla de la cadena, ¿no? Porque la segunda derivada es la segunda derivada de y con respecto de x. O sea, esto es lo mismo que la derivada con respecto a x de y', que es p. Pero por regla de la cadena, esto lo puedo escribir como la derivada de p con respecto de y por la derivada de y con respecto de x. Regla de la cadena. Depende y por de y en de x. Pero de y en de x es p, ¿verdad? De y en de x es p. Por lo tanto, esta ecuación diferencial, en donde no aparece la variable independiente x, se convierte ahora en una ecuación de primer orden de la forma f de y es p, y y' se cambia por p, por depende y. F de y, p depende y. Esta es una ecuación de primer orden. Ecuación diferencial de primer orden. En donde p juega el papel de la variable dependiente y la y el papel de la variable independiente, porque no aparece la x. Entonces, repito, por regla de la cadena, esto se escribiría como p por depende y. Y por eso cambiamos, o por esa función cambiamos la y'. Entonces, esta ecuación de segundo orden, ¡pum!, la conviertes en esta de primer orden. La resuelves y, pues, vemos qué tipo de ecuación de primer orden obtenemos. ¿Está claro, jóvenes? Sí, profesor. Sí, profe. A ver, voy a plantear este ejercicio y aquí, me voy a detener porque tengo que atender un problema y continuamos la próxima clase. Resuelvan esta ecuación, a ver. Ejemplo. La puse en un examen, jóvenes. Resolver la ecuación diferencial
y por y bi'prima menos y' al cuadrado más y' al cubo igual a 0. Resuélvase la ecuación y bi'prima menos y' al cuadrado más y' al cubo igual con 0. Te puedo decir que la solución de esta ecuación diferencial, tienes que llegar a esta función, mira. Y igual a una constante C2 por E a la C1 por X menos Y. Esta es su solución. Solución de la ecuación. ¿Qué vas a hacer? Pues vas a cambiar, ¿verdad? La y bi'prima la vas a cambiar por P depende de Y. La y' por P y la y' por P. Entonces aquí me va a quedar Y por y bi'prima, que sería P por depende de Y, menos P cuadrada más P cúbica, igual a 0. Y resolvemos la ecuación de primer orden. Al resolverla, se integra una vez y luego se vuelve a integrar otra vez y encuentro la solución general de la ecuación, dada como y igual a C2 por E a la C1 por X menos Y. No sé si queda claro. Me gustaría que lo intenten, por favor. ¿De acuerdo? De acuerdo, profesor. Sí, profe. Sí, profe. Ok, pues mira, tenemos todavía media hora más de clase. No te vayas. Ponte a hacerlo ahorita. En estos 30 minutos, ponte a resolver este ejercicio. ¿Está claro? Y nos vemos, por favor, el próximo martes. Gracias. A ver, profe. Hasta luego, Dale, profe, profe. hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.